oportunidades al secretario de Estado decir que van a poner a Venezuela en la lista de terroristas. Craso error. Quieren hacer lo mismo que hicieron con Cuba. Entonces tenemos 54 años un pueblo cubano oprimido porque tienen un bloqueo que está previsto y visto que no sirve para nada. Pero doctora, ahí hay algo como que no me cuadra. A ver, ¿cómo es usted, doctora Carmen Cecilia Pérez, dice, por ejemplo, tengo entendido que no fue la secretaria de Estado, sino que fue un congresista federal, Connie Mack, que está pidiendo precisamente un bloqueo, una sanción directa, considerando que Venezuela realmente, ya que es un país que patrocina el terrorismo. No es posible que a estas alturas, a pocos días del proceso electoral venidero, ni el candidato ni la MUD hagan ninguna alusión a lo que realmente está pasando en Venezuela en materia electoral. En Venezuela hay una oposición alcahueta, una oposición colaboracionista que juega a mantener al régimen en el poder, cosiéndole el disfraz de demócrata que necesitan para que con ese disfraz de demócrata entonces los pueblos de América puedan decir: no, es que en Venezuela la gente vota por el régimen, es que a Venezuela le gusta ese sistema. No, a nosotros los venezolanos no nos gusta ese sistema, nosotros no estamos de acuerdo con ese sistema, pero ¿cómo hacemos para pelear contra esto, señores? Yo quiero hacer públicamente esta denuncia. Aquí tenemos en la mano un acta del año pasado del proceso electoral del 2012, donde se establece que faltan 1 millón de huellas en el registro electoral. En esta acta, que está suscrita por Vicente Bello y Picón, ellos son los representantes de la MUD, y ellos en esta acta dicen que falten 1,5 millones de huellas no afecta la transparencia del proceso electoral, porque la complicidad de la oposición llega a tal punto de esconder los documentos, de evitar que la población sepa qué es lo que está pasando a nivel electoral en Venezuela. La campaña de él se va a basar en la abstención, en combatir la abstención. Pero ¿de qué abstención me estás hablando si todos los números los maneja Tilizay Lucena en el Consejo Nacional Electoral? Porque cueste como que les cueste, nosotros vamos a hacer público, notorio, inequívoco la existencia de una oposición en Venezuela que está trabajando para el régimen porque no le interesa salir del régimen. Son los mayores colaboradores del régimen, son, como decía Joseph Stalin, la oposición que ellos necesitaban crear para quedarse en el poder. Cualquier cosa, quedamos en las preguntas. Gracias. Pero se ha hecho fraudes desde el 2004, el 2004 hasta esta última elección del 2012. Bueno, ven acá, no solamente, fíjate una cosa, en el 2010 cambiaron los circuitos, en el 2010 se dio un fenómeno, tenemos más votos y menos diputados. ¿De qué manera, por ejemplo, ocurrió el fraude de Chávez contra Capriles del 7 de octubre? ¿De qué manera? Ok, fíjate lo que está pasando. Primero, tenemos un registro electoral inflado, un registro electoral absurdo, contaminado. Absurdo. Tú has declarado que ese registro electoral, que casi llega a 19 millones de ciudadanos, 19 millones sobre un país que tiene ¿cuántos habitantes? 27 millones de habitantes. 19 millones de votantes sobre 27 millones de habitantes. Tenemos 150 municipios donde hay más
electores que habitantes. O sea, tenemos una situación... O sea, el registro está inflado. Está inflado. ¿Cuánto? Porque tú has dicho 5 millones de votos virtuales. Te voy a decir de dónde sale esa cifra. El profesor Genaro Mosquera, un profesor de la Universidad Central de Venezuela, hace unos años hizo un estudio investigativo. ¿Por qué? Porque el régimen que hoy está en Venezuela hizo algo muy interesante. Eliminó las direcciones de los electores para que nosotros no pudiéramos constatar si eran electores reales o no. Entonces, claro, eso llevó a estas universidades, bajo la tutela de este profesor, a hacer una serie de investigaciones. Y se detecta que hay 5 millones de personas que nunca estudiaron, nunca cotizaron al Seguro Social. O sea, esas 5 millones de personas no tienen registro en ninguna parte. O sea, son votantes virtuales. No son personas físicas que van a votar. No, son cédulas de identidad, porque la característica primordial del registro electoral es que se puede repetir todo menos el número de la cédula. Este Consejo Nacional Electoral es tan tramposo que ellos hacen una auditoría a una tinta. Pero resulta que la tinta que te llega a los centros de votación para las elecciones es otra tinta. Jaime, hace 3 semanas se hizo una denuncia muy grave, porque resulta que se determina que para las elecciones del año pasado faltaban 1,5 millones de huellas en el registro. Entonces, si no había ese 1,5 millones de huellas, ¿con qué se hacía el match de la gente que estaba votando? Entonces, eso no es una elección libre. Pero claro, ¿y cuántas personas que van a votar de las teóricas 19 millones este domingo trabajan de alguna manera para el Estado? Que es el mayor empleador en este momento, porque ha cerrado toda la empresa. Todos los empleados públicos que van a poner su huella ahí están aterrados. Ahora, ¿cómo se llama eso, Jaime? Fraude. Fraude, pues, por supuesto. Fraude. Mira, pero es mejor ir a votar. Ir a votar. Es más, yo te voy a decir una cosa, Jaime. El 14 de abril, las colas de gente votando van a ser colas de esperanza, van a ser colas de fe, van a ser colas de libertad. Hace como un mes estaba en una conferencia en Jordania y estaba explicando lo que estaba pasando en Venezuela y me interrumpe un muchacho, además un economista muy reconocido de la India, y me dice: pero un momentico, Corina, todo lo que tú me estás diciendo, sin duda, son serias violaciones a la democracia en un país, pero al fin y al cabo eso es lo que ustedes quieren, porque ustedes lo eligen, lo religen. Es decir, Venezuela democráticamente escogió eso. Y yo creo que esto nos tiene que sacudir, porque creo que si estamos aquí nosotros es porque tenemos muy claro que la democracia es mucho más que elecciones. Pero indiscutiblemente esta recurrencia de los procesos electorales le ha dado frente a la comunidad internacional una apariencia de legitimidad a este proceso que hay que revisar y que hay que... Si el Consejo Nacional Electoral venezolano, burlando la voluntad popular seguramente, le da el triunfo a Maduro, ¿qué crees que tiene que hacer Capriles, Ana Mercedes? Mira, fíjate una cosa, Capriles tiene que moverse muy bien, porque la violencia está del lado de ellos y definitivamente Capriles tiene que proteger al pueblo. Yo no creo que la posición de Capriles sea salgan a la calle porque nos van a matar. Yo creo que lo más coherente para Capriles es: yo no reconozco el Consejo Nacional Electoral, desconozco esos resultados, le pido a la gente calma y esto lo vamos a llevar a otras circunstancias. ¿Me entiendes? Porque... que aquí no hay miedo,
ellos sepan que estamos dispuestos, que ellos sepan que si hay que confrontar, nosotros vamos a confrontar. Te reto nuevamente, en el escenario que quieras, en Venezolana de Televisión, en Miraflores, en la plaza que quieras escoger, para que debatamos sobre este proyecto de usurpación y tiranía que el pueblo venezolano no va a aceptar. La doctora, entre comillas, Ana Mercedes Díaz. La Ana Mercedes Díaz había sido parte, es más, nosotros teníamos un grupito, que eran los 4 jinetes del apocalipsis, donde estabas tú, estaba Roger Viva, estaba ella y estaba yo. Pero ella un buen día, tú sabes, que nos convocó a una reunión con un cubano, y entonces el cubano nos ofreció unos reales a nosotros dos, para que nos calláramos, y porque estábamos muy alborotados denunciando las marramucias de la oposición. Entonces yo le dije a esta mujer, mira, a esta señora, a esta doctora, le dije, no, hasta aquí llegamos, yo no voy a vender mi dignidad, yo necesito dinero como todo el mundo, pero yo no voy a vender mi dignidad. Bueno, nos distanciamos. Un aplauso para Ana Mercedes Díaz, por favor. Gracias.